Mendoza y su posición de encrucijada. Cuando nos referimos a la posición de Mendoza, estamos haciendo referencia a la posición relativa que ocupa el territorio mendocino en relación al lugar que presenta o que posee dentro de la conformación del territorio argentino, es decir, su vinculación con otras provincias, la distancia que existe entre Mendoza y el resto de las provincias argentinas, y su articulación con otros países como es el caso de los puertos chilenos, la vinculación con Brasil, con Uruguay y también con el resto de los países de América Latina. Esto entonces nos invita a pensar cuáles son las ventajas y las desventajas que pueden derivarse de esta posición relativa de la provincia de Mendoza. Eso lo vamos a ver a continuación en las diapositivas que siguen. Mendoza se ubica en el centro oeste de la porción continental de la República Argentina, a más de 1000 kilómetros del Océano Atlántico y a tan solo 400 kilómetros del Océano Pacífico, con la presencia de un obstáculo orográfico como es la cordillera de los Andes, que actúa como barrera que separa a ambos países. Junto a San Juan y a San Luis, integra la llamada región de Cuyo, dentro de la cual Mendoza se dice que comanda esta región por su rol de metrópolis regional. La provincia de Mendoza se inserta hoy en el sistema mundo a través de su posición de encrucijada. La cercanía a los puertos chilenos y a las redes de circulación que la conectan con otros puntos del país a través de la Ruta 7, la Ruta 40 y la Ruta 188 permiten el desarrollo del territorio mendocino en el seno de la globalización, la movilidad del capital y la mano de obra que propone el Mercosur, impulsando a los llamados corredores bioceánicos. Existen desventajas dentro de esta posición relativa de Mendoza en relación al continente. La misma circulación y el dinamismo de los corredores implica también el tráfico ilegal vinculado a situaciones de contrabando, narcotráfico y trata de personas. Los corredores bioceánicos son vías fundamentales sobre las que se apoya físicamente el intercambio comercial. Se trata de infraestructura física, como por ejemplo rutas nacionales, rutas internacionales, caminos, puentes, túneles y ríos navegables. Un corredor bioceánico puede estar compuesto por más de una de estas obras de infraestructura que se articulan entre sí para que fluya la circulación del tránsito y se favorezcan los intercambios comerciales entre diferentes puntos del continente. En este caso, uno de los ramales de ese corredor bioceánico central atraviesa la provincia de Mendoza y esto nos genera oportunidades o nos abre la puerta a muchas oportunidades para el intercambio comercial y de otros tipos también con otros puntos de América Latina. La provincia de Mendoza forma parte de uno de estos corredores transversales que se encuentran presentes en el extremo sur de América del Sur. Se trata del corredor bioceánico central que comienza en Brasil, atraviesa Uruguay e ingresa a Argentina por diferentes provincias. Hablamos de que los corredores, estos corredores bioceánicos en este caso, pueden estar compuestos, como dijimos en la diapositiva anterior, por sistemas multimodales de transporte. En algunos casos se apoyan en ríos, en otros casos por diferentes rutas internacionales, y luego empalman, en este caso con la Ruta 7, que es la ruta que nos permite la vinculación este-oeste en la parte central de Argentina. Llega a nuestra provincia y por la zona de alta montaña, por el Paso Cristo Redentor, nos comunicamos a través de esta ruta número 7 con Santiago de Chile y de ahí con el puerto de Valparaíso. Esta es una de las opciones o uno de los ramales que posee el corredor bioceánico central. Es necesario aclarar que hablamos de corredor bioceánico porque nos favorece la comunicación entre el Océano Atlántico, ya que se inicia en Brasil y en Uruguay para llegar a la costa pacífica en los puertos de Chile. Vamos a ver en la próxima diapositiva otros de los ramales de este corredor bioceánico central. Decíamos entonces que este corredor bioceánico central podía apoyarse en diferentes obras de infraestructura
y en diferentes brazos, en este caso, para llegar a la costa pacífica. Una de las opciones era, como vimos en la diapositiva pasada, el pasaje por el Paso Cristo Redentor, que es el paso más concurrido, donde tenemos más flujo de camiones y de intercambio comercial a lo largo de todo este corredor bioceánico. Otra alternativa la representa el Paso El Pehuenche, al que se puede acceder a través de la Ruta Nacional número 40 y su empalme con la 145. Une Buenos Aires y el puerto de Bahía Blanca con las ciudades chilenas de Talca y la portuaria Constitución. Tenemos que pensar entonces a este corredor dinámico de flujos de intercambios que atraviesa a Mendoza en su sector, mejor dicho, norte y en su sector sur, y afianza de esta forma los lazos comerciales con el país vecino de Chile. ¿Cuáles son las ventajas que les representan a Mendoza formar parte de este corredor bioceánico central? Tenemos diferentes opciones o diferentes alternativas que van a impactar positivamente en nuestra provincia. En primer lugar, estos pasos hacen que Mendoza sea un punto de tránsito de las producciones desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, lo cual dinamiza a algunas localidades, como pueden ser las localidades de frontera. En el caso de Uspallata, por ejemplo, les da más vida y más dinamismo por esta presencia permanente de camiones que transportan diferentes tipos de mercaderías, y esto puede ser una opción o una alternativa para también el fortalecimiento de algunos centros locales. Esta posición sirve para que las producciones provinciales, que se adaptan a los parámetros del intercambio internacional, se incorporen a dichos flujos y tengan mayores posibilidades en el sistema mundo. Por ejemplo, tenemos que destacar en Mendoza en su momento la producción de ajos, como esta producción local también puede ser exportada hacia Brasil o hacia diferentes puntos que unen esta ruta en sentido este-oeste. Así, las producciones provinciales deben ser complementarias de las que se generan en dicho bloque. Hablamos del bloque del Mercosur porque este corredor bioceánico tiene sentido por la integración entre los países miembros del Mercosur y los países asociados, como es el caso de Chile. Entonces, bueno, esto ofrece una posibilidad de intercambio por pertenecer entonces al Mercosur. Pero siempre esto fue así. ¿Cuáles fueron los cambios a lo largo del tiempo en la posición relativa de nuestra provincia? Para ello, vamos a recurrir a una mirada histórica sobre las transformaciones en el territorio del extremo sur del continente americano. Cuando lo que hoy es la nación argentina dependía del Virreinato del Perú y el territorio provincial estaba ligado a la Capitanía General de Chile, se advierte al actual Mendoza con una posición estratégica en el sistema de comercio y comunicaciones del extremo sur del continente. Ya desde la colonización española se comenzó a considerar la cordillera como área de explotación ganadera y se la valorizó como un espacio de circulación debido a la necesidad de comunicación entre las dos vertientes cordilleranas que funcionaron alguna vez como espacios antagónicos y otras en forma complementaria. Esta mirada histórica la vamos a reforzar con el video que complementa a esta pestaña del bloque número 1, y por eso los invitamos a profundizar esta mirada histórica con el video que adjuntamos dentro de este punto del bloque 1. Al formar parte de Cuyo, y Cuyo parte del Virreinato del Río de la Plata, la posición relativa de Mendoza también adquiere una importancia considerable. Los productos que se generan en esta zona tardan 2 meses en llegar a Buenos Aires y se transportan utilizando tropas de carretas tiradas por bueyes o mulas que eran las encargadas de transportar durante este periodo de tiempo todas las producciones locales para que éstas pudieran ser comercializadas en la zona del puerto de Buenos Aires. Reiteramos que todas estas características las vamos a profundizar con el video que complementa a esta presentación de PowerPoint, que es introductoria al primer tema del bloque 1 de este taller de organización del espacio geográfico mendocino. Otro hito importante en estas modificaciones en la posición relativa de Mendoza, otro hito importante está dado con la llegada del ferrocarril a Mendoza. Al producirse esta modificación, esta transformación del espacio geográfico mendocino, esto se vincula también con la llegada de inmigrantes europeos a fines del siglo XIX. Dejan de ser rentables para Mendoza
las pasturas y el ganado, que era la actividad tradicional que se venía desarrollando en épocas anteriores, y comienza a crecer vertiginosamente el cultivo de la vid y la producción de vinos, determinando la especialización productiva de la provincia. Entonces, todos estos cambios en la estructura productiva, en la infraestructura y en la llegada de esta inmigración proveniente de Europa, comienzan a posicionar a Mendoza desde otro lugar dentro del actual territorio argentino. Otro hito importante dentro de este avance del ferrocarril está vinculado con la llegada del llamado trasandino a Mendoza. El trasandino fue inaugurado en 1910 y colaboró de manera muy importante en la integración entre Buenos Aires, Mendoza y Mendoza junto con Chile. Constituyó no solo una vía de comunicación y de comercialización eficiente, sino que favoreció el nacimiento y fortalecimiento de los pueblos de la alta montaña. Esto también es muy interesante y muy importante porque, como dijimos en diapositivas anteriores, se espera que con este pasaje del corredor bioceánico central se fortalecieran algunas de estas localidades. En el trabajo que vamos a realizar para profundizar esta temática vinculada con la posición, vamos a ver qué centros locales se vieron favorecidos, qué es lo que se esperaba, cuáles eran las expectativas de que este corredor bioceánico central que atraviesa nuestra provincia en la zona de alta montaña dinamizara algunos centros, si esto sucedió o no sucedió. Volvemos nuevamente al tema del trasandino. Decimos entonces que hacia la década del 70 y del 60, del 70 y del 90, se puso fin a los servicios de este tren, que además de afianzar los vínculos, era un medio de transporte muy interesante para afianzar el turismo y para pensar otras formas distintas de vincularnos con el país trasandino. Para cerrar esta presentación entonces, y luego de hacer este recorrido desde el punto de vista histórico, cuáles fueron las transformaciones que lograron posicionar a Mendoza en un rol muy importante en todo el oeste de Argentina, su vinculación con Chile, la importancia de la economía y el dinamismo que dan los corredores bioceánicos en el presente, resulta muy interesante preguntarnos cómo será la Mendoza del futuro. ¿Qué es lo que prevén los especialistas en ordenamiento territorial para la Mendoza del 2030? Si pensamos rápidamente, estamos en el 2020, faltan 10 años para que se corrobore esta previsibilidad que esperan aquellos que se dedican justamente al ordenamiento territorial. Quisimos adjuntar este mapa porque nos parece un poco representativo. Se encuentran marcadas de manera considerable cuáles son esos ejes de articulación que permitirían que Mendoza continúe comunicándose con el resto del país y con el mundo a través del afianzar estas vías de comunicación tan importantes. Se espera que Mendoza, primero que se reactive el Mercosur, que en este momento, dada la crisis que estamos atravesando, es una alianza económica que está un poco, podríamos decir, desdibujada en este momento, que sería necesario fortalecer. Y si esto sucediera, deberían afianzarse con mucha más fuerza el corredor bioceánico central por el Paso Cristo Redentor, que es una de las vías que se observa en el mapa, y también en el sector sur de nuestra provincia, apoyándose en el Paso Pehuenche y en Las Leñas. También se espera un crecimiento poblacional importante en el oasis norte, en San Martín, en la zona centro en Tunuyán y también en General Alvear y en Malargüe. El crecimiento de Malargüe estaría también, se piensa que esto podría llevarse adelante con la construcción de Portezuelo del Viento, lo cual también afianzaría todas las vías de comunicación en el sector sur de la provincia con el país trasandino, por ejemplo. Mendoza, el Gran Mendoza, se consolidaría como una metrópolis regional con cada vez más peso, ya lo tiene dentro de Cuyo, pero reafirmaría este rol tan importante por la concentración de servicios desde el punto de vista de la administración, de la salud, de la cultura. El Gran Mendoza como espacio concentra una serie de funciones que lo posicionan muy fuertemente dentro de la región. Un papel muy importante también va a continuar cumpliendo la Ruta 40, que se visibiliza como un eje de comunicación en sentido norte-sur, pero no como un eje de poder económico, sino más bien como un eje que posibilita un intercambio
intercambios con el resto de las provincias, ¿sí? Pero no tanto con un gran desarrollo económico. Y seguimos advirtiendo áreas marginadas, en el caso de nuestra provincia, las áreas que están fuera de los oasis y de los potenciales oasis que pueden surgir, como en el caso de Malargüe. Estas áreas marginadas son las travesías hacia el este y la Payunia hacia el sur. Son los grandes territorios desconectados, de acuerdo a lo que podemos observar en este pronóstico hacia la Mendoza del 2030, y es un verdadero desafío para nosotros tratar de integrar a los espacios no irrigados o los espacios con una mayor vulnerabilidad al resto del dinamismo de la provincia de Mendoza. Muchas gracias.